Muy buenos días, hermanos que me escuchas en esta preciosa mañana de domingo o aquellos que nos han estado escuchando en algunos otros momentos, ¿verdad? A través de este medio de comunicación que es el YouTube. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, vamos a continuar una vez más con el tema que dejamos la semana pasada pendiente o que lo comenzamos, ¿verdad? Recuerden que esta es una serie de mensajes, pues, que estamos enviando para poder compartir la palabra de Dios en varios aspectos, enseñar la palabra de Dios, quisiera decir así. Y bueno, la semana pasada platicábamos acerca de la valentía del compromiso. Hablábamos lo que es el compromiso, decíamos que el compromiso, pues recuerden, no es no es una emoción, no es un acto de caminar, ¿verdad? Por un pasillo y detenerse en una parte y bueno, y continuar más adelante. El compromiso tampoco es un acto ¿cómo puedo decir? Un acto de enamoramiento, decíamos la semana pasada. No es este el caso. El compromiso es algo mucho más profundo. Y para poder ilustrar un poquito esto de mejor manera, para responder la pregunta, bueno, ¿qué es el compromiso? Finalmente, poniendo la base firme, ¿no? Permítame darles algunos principios, estas cosas que, bueno, de algún modo nos van a ayudar a permanecer fresca la idea de lo que es el compromiso auténtico. Y número uno, quisiera como arrancar con el concepto número uno para poder entender este compromiso. Y este compromiso comienza con una entrega en cuanto a amar al Señor Jesucristo con todo el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Recuerden el primer y más grande mandamiento, ¿verdad? Y bueno, la dedicación, pues, de la vida del discípulo de Cristo, la integridad en la vida del cristiano, el ceñirnos con el cinto del compromiso, comienza inicialmente con amar al Señor Jesucristo. Ahora, lo invito a que pase, por favor, o abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 21. Y por un momento quisiera ir a esa parte de la escritura, pero también quisiera mostrar algunas cosas en este capítulo que son muy, muy básicas. Mira, el compromiso con amar al Señor Jesucristo es ilustrado aquí en este capítulo. Ahora, simplemente para darle un poquito de trasfondo antes de empezar a leerlo, realmente es muy importante porque en este capítulo post-resurrección, es decir, fue escrito después, los eventos que narran aquí fueron después de la resurrección del Señor Jesús. Y por supuesto explica una entrevista que Jesús sostuvo con Pedro después de que él resucitó de los muertos. Así que entonces es un gran capítulo de confirmación para nosotros, que nos afirma que Cristo Jesús ha resucitado. Ahora, simplemente para darle una idea de lo que sucedió previo al capítulo 21, Jesús le había aparecido a los apóstoles juntos por lo menos 2 veces en el aposento alto, de las cuales Tomás estuvo solamente en alguna ocasión. Y bueno, esto lo digo simplemente para ayudarnos a diferenciar las dos ocasiones, ¿no? Pero así que ellos habían sido testigos de que Jesucristo había resucitado de los muertos. Por supuesto, seguido estos eventos, el Señor Jesús les había enviado este grupo de discípulos a Galilea. Él les dijo, ¿sabes qué? Quiero que vayan a Galilea, quiero que vayan a este monte. Y bueno, por supuesto, como ustedes saben, o si no, déjenles platico, que Galilea estaba al norte de Jerusalén, donde lo habían visto. Ahora, acorde con Mateo 28:16, fíjate, Mateo 28:16, el Señor les mandó, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fíjate, de hecho en Mateo nos habla acerca de esa orden que Jesús les da para irse a este monte, allá a Galilea. Y por otro lado, fíjate, en Hechos capítulo 1, versos 4 nos dice que, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Ahora, ellos sabían que habían sido comisionados a predicar el Evangelio de salvación, a proclamar la resurrección de Cristo. Ellos sabían que Él estaba vivo y ellos sabían que Jesús los iba a capacitar pues con el Espíritu Santo porque ya les había hecho la promesa, ¿verdad? Y por supuesto ellos lo creyeron. Y fueron ahí para precisamente recibir esa promesa que Dios les había dado. Me llama la atención cómo la fe es puesta en práctica en este momento, ¿no? Es motivo de otro mensaje, pero el hecho de decir, bueno, vayan para allá y yo voy a llegar ahí. Y sabes, el Señor les había dicho que esperaran en el monte hasta que llegara ahí. Pero Pedro, claro,
Claro que se desesperó. Ya estado ahí en el monte, Pedro se desespera y no pudo esperarse para nada a que llegara el Señor. Él, no sé, pensó que como a veces muchos de nosotros estamos bajo calendario, nos vemos 2, 3, 4, 5, 10 minutos, una hora y nos desesperamos, nos aburrimos y pensamos que la persona ya no va a llegar, especialmente cuando esperamos a alguien. Me parece que este fue el caso de Pedro. Pedro no pudo esperarse. Él una persona, yo pienso que una persona impetuosa, cuando leemos la palabra de Dios, lo primero que entendemos de Pedro o que se nos da a entender acerca de Pedro es que Pedro era una persona explosiva, una persona impetuosa y bueno, esto se puede ver reflejado su carácter en esta parte de la escritura porque se nota que él tenía prisa. Él estaba de pie al lado de este monte y probablemente, no sé, me quiero imaginar que en su mente le estaba diciendo, espera un momento, ya hemos estado aquí por mucho tiempo. Yo no entiendo nada, no entiendo qué está pasando. A ver, ¿dónde está Jesús? Probablemente dijo algo así, ¿no? Porque yo me imagino que él comenzó a reflexionar en su propia vida, aparentemente, y por supuesto, probablemente empezó a recordar cada vez que él enfrentó crisis, siempre falló. Algo que llama la atención en Pedro precisamente, y esto es algo que la escritura lo menciona, Pedro falló muchísimas ocasiones. Además, después de hablarse a sí mismo, probablemente a lo mejor pensó, no tengo la capacidad de ministrar para el Señor. Conforme él empieza a analizar lo que está sucediendo en ese tiempo de quietud en el que él no ve a Jesús, probablemente él empieza a decidir algo diferente para su vida. Él decide que es hora de regresar a su antiguo oficio. ¿Y sabes cuál oficio era ese? El de pescador. Entonces, fíjate, vamos a observar un poquito lo que dice el versículo 1. Dice, bueno, pastor, ¿de dónde está sacando todo esto? Bueno, precisamente por lo que hace Pedro después de estar en ese monte un rato, ¿no? Dice, versículo 1 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Fíjate, Simón Pedro les dijo, mira, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fíjate qué curioso, ¿no? Usted sabe, bueno, de algún modo el ser humano, esta es la naturaleza del ser humano reflejada aquí, ¿no? Él tuvo que ser el resultado simplemente de esperar y esperar y esperar y estar convenciéndose del hecho de que él simplemente no era el adecuado. O que probablemente con muchos de nosotros estamos fracasados. ¿Quién de nosotros no ha pensado de esta manera con respecto al llamado del Señor, con respecto a la obra del Señor? ¿Quién no ha pensado y se ha identificado con Pedro en este asunto? Porque decimos, yo no sé mucho. Yo fallo cada rato. Constantemente estoy fallándole al Señor. Constantemente estoy, eh, pues, caray, fracasando. ¿Quién no se ha sentido fracasado en el área ministerial donde te ha tocado? Sabes, además de que a Pedro le había prometido muchas veces a Jesús, Pedro le prometió muchas veces a Jesús y le había dicho, sabes que ya no te voy a fallar, ¿verdad? Y aunque él tenía él tuvo una entrevista personal con Cristo después de la resurrección, de acuerdo con Primera de Corintios 15, aparentemente no le confirmó su propia confianza. No le dijo al Señor Jesús, mira, Pedro dice, voy a pescar. Así, bueno, sin embargo, él influyó a otros también, ¿verdad? ¿Sabes? Lo que llama la atención es cómo Pedro en este punto se decide a hacer lo que tiene que hacer y los demás lo siguen. Pero no tanto porque Pedro sea el líder, no, lo siguen por el hecho de que los demás estaban experimentando precisamente el mismo estado emotivo, el mismo estado emocional, el mismo estado mental, etcétera, ¿no? En este influir a los demás, cuando él dijo eso, el resto de los discípulos por eso dijeron, vamos nosotros, también vamos contigo, ¿no? Vamos nosotros también contigo. Y con un grupo de pequeños patos migrando, se fueron del monte al bote sin pensar en lo que el Señor les había mandado. Del monte al bote.
o a la lancha, pues no, más que pues, rima mejor con bote, ¿no? Simplemente siguieron lo que en ese momento les pareció más lógico y convincente, lo que era más a su alcance, lo que conocían. Y claro, recordamos la historia. ¿Qué dice la escritura? Se fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Fíjate qué curioso. Puede imaginar que Pedro estaba diciendo, bueno, hay una cosa que sé hacer y eso es pescar. Y me voy a pescar. Y bueno, lo curioso de todo es que regresó con las manos vacías. No trajo nada. Y claro, para empeorar las cosas, en el versículo 4 nos dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Usted sabe, lo cual es como meter ahí un cuchillo en la herida y darle vueltas. ¿Por qué? Pues imagínate, Jesús les dijo, hijitos, ¿tened algo de comer? Le respondieron, no, no tenemos. O sea, fíjate, para encima de todo, para hacer las cosas más graves, por así decirlo, o hacerlas peores, el Señor les pide de comer y no tienen. No hay resultados. De lo que les encargó el Señor, no hay nada. Fíjate, no sabemos qué más pudieron haber dicho ellos en silencio, pero porque en la palabra de Dios no está registrado. Pero Él dijo esto, mira, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjate qué curioso, fíjate, el milagro del Señor una vez más, repitiendo este milagro de los peces. ¿Te acuerdas la primera vez cuando estaba con Pedro? Cuando Pedro se convierte a Cristo, cuando es esa pesca milagrosa, bueno, pues una vez más. Y algo particular es que Pedro también había estado pescando toda la noche en la primera ocasión. Toda la noche había estado pescando. Y toda esa noche, toda esa labor, no habían pescado nada. Y Jesús dice, es que mete boga mar adentro, echa las redes. Y Pedro dice también, ¿sabes qué, Señor? Ya hemos pescado toda la noche, pero en tu nombre la vamos a echar. Y lo hacen y dice la palabra de Dios que las barcas se anegaban, se estaban ya hundiendo por tanto pez. Y sabes, ocurre exactamente la misma situación. Finalmente, cuando llegan a la costa, Juan dice, es el Señor. Y Pedro no podía esperar. Del mismo modo que la misma impulso que hizo a Pedro en la primera ocasión, reconocer quién era él y su pecado y quién era Jesús y reconocer y entregarle su vida a Cristo. Ahora, ese mismo Pedro se aventaba al mar y nadó porque no podía esperar. Acuérdate que era bien desesperado. No podía esperar a llegar a la orilla del mar. Es algo sumamente significante lo que está sucediendo aquí. Y bueno, por supuesto, el resto de ellos trataron de sacar los peces y meterlos ahí en el barco, ¿no? Pero Pedro no pudo esperar a esto.